Nosotros somos el grupo de Facundo Román, Juan Bautista Galimberti y Joaquín Villalba, y estamos con el senador Checho, si se le puede decir. Checho Flinta. Y bueno, tenemos una pregunta para ustedes. Bueno. Por ejemplo, su trayectoria política y dónde y cómo comenzó. ¿Cómo comencé en la política? Bueno, yo comencé en el año 83 en la política universitaria primero. ¿En qué franja morada? Conformamos la agrupación Franja Morada, en mi caso de veterinaria, yo era estudiante de veterinaria. Bueno, y comencé toda una trayectoria, presidente del centro de estudiantes, consejero directivo, secretario general de la agrupación en el Nordeste. Luego entré a militar dentro del radicalismo, dentro de la Juventud Radical. Luego fui autoridad partidaria y ya en el año 99 fui candidato y fui diputado provincial un tiempo hasta que se intervino la provincia, y a partir del 2001 a esta parte senador provincial y presidente del Partido Radical. ¿Y por qué coincide con los ideales de su partido? Mira, yo en realidad me inicié en la política una vez que hubo un acto político en septiembre del 82, 1982, que vino Raúl Alfonsín a Corrientes. Y vos sabés que hasta ese entonces no había política, porque estábamos en el proceso militar. Toda nuestra generación no sabía lo que era la política, estábamos proscriptos, vedados, no había actividad política. Y nosotros que dejamos, digamos, una etapa juvenil, mucho menos. No te olvides que el proceso militar comenzó en el año 76 y recién terminó en el año 83. Pero cuando se empieza a conformar toda la actividad política luego de la guerra de Malvinas, que los militares ya comienzan a retirarse del poder y a habilitar la tarea política de los partidos políticos, yo en un discurso de Raúl Alfonsín en San Lorenzo y Junín, realmente me impactaron las palabras de él, que llamaba a la participación, a la vida democrática y a la participación de los jóvenes. Me sentí identificado de alguna manera, y bueno, de ahí nació mi curiosidad por la tarea militante en la universidad, que era el lugar donde yo vivía, yo participaba. Y luego, estudiando un poco el radicalismo, tomé de alguna manera los valores que supieron conformar o predicar los antecesores, como Alem, Irigoyen, Ilia, el mismo Alfonsín, que marcaban como un ejemplo en distintas épocas de los que tenían que ver con, de alguna manera, la concepción ética de la política, ¿no? ¿Y de la presidencia actual? ¿Qué opina? De la presidencia actual yo soy muy crítico. Creo que la presidenta realmente está llevando por el camino equivocado al país, donde vemos que se están cometiendo decisiones políticas que, en primer lugar, llevan al enfrentamiento entre argentinos. No se sabe reconocer la crisis económica y financiera del país, el proceso inflacionario. Se ha segmentado al país en los que están a favor y en los que están en contra. Se ha roto la trama del federalismo con respecto a los recursos de las provincias, y las provincias reciben mucho menos plata que antes, y se les da plata a los que son amigos del poder nacional. Y fundamentalmente hay cosas que no coincidimos con respecto a decisiones que tienen que ver con el funcionamiento del país. Creo que el país hoy está en una etapa de incertidumbre, un momento difícil. No vemos que la presidenta toma decisiones para sacar al país en el lugar que está, y creo que quien asuma la presidencia en las próximas elecciones va a tener realmente muchos problemas. ¿Y cuál sería su posible candidato a votar? Bueno, yo trabajo dentro del radicalismo, y el radicalismo ha conformado en principio una alianza que se llama UNED, donde está el Partido Radical, el Partido Socialista y otros sectores, que de ahí surgirá un candidato, a menos que haga otra alianza con otro sector. Esto se define en las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que es la nueva ley electoral, en el mes de agosto del año que viene. ¿Y de las políticas públicas por el gobierno actual? ¿Nacional? No, es provincial y nacional también. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que son dos gobiernos totalmente distintos. Creo que el gobierno nacional ha tenido algunas políticas públicas importantes, como la asignación universal por hijo,
la cuestión de los derechos humanos, las cuestiones del reconocimiento de las minorías. Creo que en ese aspecto el gobierno nacional se ha manejado bien, pero ha carecido de políticas públicas como ser para el desarrollo del interior del país. En nuestro caso particular, Nordeste o Corrientes, no ha tenido políticas públicas para resolver las cuestiones que tienen que ver con la crisis energética, con la exportación, con la industrialización, y después se pagan las consecuencias en términos económicos. Un consejo deseo que quiero transmitir a los jóvenes votantes para concientizar de la participación ciudadana. Yo creo que los jóvenes tienen que participar, hay que participar, pero no solamente de la política, hay que participar de todo. El que quiera participar en el deporte, en la cultura, en un club, en una organización no gubernamental, en una organización que lucha por algún derecho especial, en la iglesia, en la capilla, pero hay que ser protagonistas porque ustedes los jóvenes son los que nos van a reemplazar a todos nosotros, y no dentro de mucho. Y creo que en la medida que puedan, se inciten a participar, y desde más temprana edad se van a encontrar más capacitados para tomar decisiones el día de mañana. Un centro de estudiantes, el secundario, un buen momento para comenzar a participar. Yo creo que los jóvenes ojalá puedan participar activamente de política, porque la política, más allá de lo que se diga, tiene que ser una actividad sana. Y la política es una actividad que toma los problemas de la gente para resolverlos. Por ahí se puede, por ahí no se puede, por ahí se hacen las cosas bien, por ahí se hacen las cosas mal. Pero creo que en la medida de la juventud se interese por las cosas de los demás, podemos garantizar un futuro mejor para la Argentina y para Corrientes. Y lo del proyecto de Santa Catalina. El proyecto de Santa Catalina, yo particularmente he sido crítico de la manera que se concibe. No es que estemos en contra de la construcción de viviendas para la gente que no tiene, sino que creo que comenzó de una manera exageradamente expuesta cuando todavía no tienen resuelto las cuestiones elementales como energía, agua, accesos, espacios públicos. Se habla de 2.200 viviendas. 2.200 viviendas es una ciudad de 10.000 habitantes. Cada vivienda para una familia tipo son por lo menos 4 habitantes. Una ciudad de 10.000 habitantes necesita obras de infraestructura y servicio, una enorme inversión que creo que el municipio de la capital no está en condiciones de asumirlo. Así que yo creo que se están planteando las cosas al revés. Creo que primero se tendría que ver con la provincia, el acceso al agua, el acceso a la energía eléctrica, la distribución de la misma, avenidas centrales de acceso, calles, con vereda, con cunetas, si es posible, pavimentadas, porque si no, yo creo que ese es un proyecto que se lo presenta como un proyecto muy grande y que puede llegar a colapsar. ¿Y el predio ahora está vacío? El predio está vacío, son más de 3.500 hectáreas. El municipio tiene este proyecto que yo te describo, seguramente ocupará parte de ella, pero creo que ahí se pueden hacer muchas cosas más. Se podría hacer una terminal de colectivo nueva, se podría hacer un complejo deportivo, se podría sanear toda la parte que da junto al río para continuar con la costanera y hacer espacios nuevos. Y lo del puente, que dijeron que se iba a romper, eso... No, el puente no se va a romper. Lo que sucede con el puente General Belgrano está que prácticamente está colapsado. Hoy es un puente que queda chico por la cantidad de tráfico que lo transita. Resistencia corriente, corriente existencia, y hay horas picos que realmente eso colapsa, en términos de tránsito, de tráfico. El puente no se va a caer, no se va a romper, seguramente siempre estará necesitando de mejoras, de preparación. Lo que creo que sí tendríamos que atender la posibilidad de un segundo puente, fundamentalmente para que despeje el tránsito pesado, el tránsito peligroso, de sustancias peligrosas, que conviven con el tránsito vehicular particular. En ese aspecto creo que tanto la nación está muy en deuda con el nordeste argentino al no posibilitar, no incentivar un segundo puente como en algún momento se decía. ¿Y las noticias de inseguridad son exageradas? No. Las noticias sobre inseguridad no solamente son exageradas, sino que muchas no se conocen, muchos hechos de inseguridad se conocen y se producen. Y en ese aspecto creo que también el gobierno nacional está en deuda con la ciudadanía argentina.
que no ha tomado la inseguridad como una acción de gobierno, como una estrategia de Estado, sino que se le intenta minimizar, hablar de inseguridad como una sensación, en el mismo caso de la inflación, y eso le hace mucho daño a la sociedad porque la debilita ante el peligro de la inseguridad. Y vemos que algunos municipios, algunas provincias toman actitud de crear la policía municipal, las provincias intentar acrecentar números de efectivos de patrulleros, pero yo creo que la inseguridad como el narcotráfico, como el consumo de sustancias tóxicas por parte de los habitantes debe ser tomado como una política de Estado, donde el gobierno nacional y las provincias tengan la misma estrategia, la misma ayuda y puedan afrontar en conjunto una situación que es difícil. Mucho más difícil, como vemos en los medios de comunicación, en el conurbano bonaerense, en la capital federal, en Rosario, en Córdoba. Pero la inseguridad no hay que esconderla, así como no hay que esconder la inflación, como no hay que esconder el desempleo, como no hay que esconder el aumento del dólar, que son temas que golpean permanentemente a la ciudadanía.